¿Sabías que en plena época de oro del cine mexicano existieron galanes y figuras admiradas que vivieron atrapados entre el brillo de las pantallas y el tormento de ocultar su verdadero amor? Hombres que conquistaban con una mirada, que hacían suspirar a millones de mujeres, pero que al apagar las luces del set regresaban a una vida clandestina, marcada por el miedo, el secreto y la imposibilidad de ser ellos mismos. En una era donde la masculinidad se medía por romances públicos, matrimonios de fachada y conquistas femeninas, estos hombres eligieron el silencio como escudo. Vivieron dobles vidas, encuentros furtivos, cartas escondidas y relaciones que nunca pudieron nombrarse. Algunos murieron sin confesar jamás, llevándose a la tumba el peso de un amor prohibido que la sociedad no estaba dispuesta a comprender ni a perdonar. Hoy te revelaremos las historias más impactantes de 10 actores que marcaron el cine mexicano, pero que pagaron un precio altísimo por amar a quien no debían. Historias de pasión oculta, de valentía silenciosa y de destinos truncados. Quédate hasta el final porque el último caso es tan brutal y estremecedor que ha sido considerado el crimen más simbólico de toda esa época oscura. Prepárate para conocer la verdad que Hollywood y la industria mexicana ocultaron durante décadas. Durante la época de oro del cine mexicano, que abarcó desde finales de los años 30 hasta mediados de los 60, surgieron figuras masculinas que definieron el concepto mismo de galán. Hombres elegantes, varoniles, conquistadores en pantalla, pero profundamente atormentados fuera de ella. En un entorno donde revelar cualquier deseo por otro hombre significaba el fin absoluto de tu carrera, estos actores vivieron atrapados entre la fama y el secreto. Si te apasionan las historias ocultas del cine clásico, las biografías prohibidas y los secretos que nadie se atrevió a contar, suscríbete a este canal y activa la campanita. No te pierdas ningún capítulo de esta serie reveladora. Ahora sí, conozcamos a estos 10 hombres inolvidables. Jorge Mistral. Español de nacimiento y mexicano por adopción, Jorge Mistral fue uno de los galanes más intensos del cine de oro. Su mirada penetrante lo convirtió en el sueño de miles de mujeres, pero detrás de esa fachada vivía un hombre atormentado por secretos inconfesables. Se casó brevemente, pero ese matrimonio fue distante y frío. En el ambiente circulaban rumores sobre encuentros que mantenía con hombres en hoteles discretos, siempre en ciudades donde pudiera pasar desapercibido. Quienes trabajaron con él comentaban que vivía bajo presión constante, temiendo que un murmullo destruyera su prestigio. Esa doble vida lo desgastaba profundamente. El 21 de abril de 1972, Jorge Mistral terminó con su vida de un disparo en su casa de Ciudad de México. La versión oficial habló de depresión tras detectársele cáncer, pero quienes lo conocieron aseguran que su verdadero tormento era el peso insoportable de una vida vigilada, de un amor jamás permitido, de una identidad fragmentada que ya no podía sostener. Ramón Novarro. Ramón Novarro fue el primer gran ídolo latino de Hollywood. Con su actuación en Ben-Hur 1925 alcanzó la cima mundial, pero detrás de ese éxito se escondía una verdad que debía mantenerse en secreto absoluto. Ramón era homosexual, aunque solo en círculos extremadamente reducidos. Vivía con temor permanente a ser expuesto en una época donde la moral podía destruir carreras con un simple rumor. Mantenía encuentros pactados en casas ajenas y citas planeadas con precisión para evitar fotografías comprometedoras. A medida que su carrera declinaba, se aisló cada vez más. El alcoholismo y la soledad marcaron sus últimos años. La noche del 30 de octubre de 1968, Ramón Novarro fue asesinado en su casa por 2 hermanos que creían que escondía una fortuna. Lo encontraron atado, golpeado y asfixiado con un bastón con forma de falo. Su muerte no fue solo un crimen, fue el mensaje brutal de una época que castigaba con violencia extrema a quienes se atrevían a vivir diferente. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba tenía una melancolía elegante en la mirada, una intensidad que parecía nacer de una herida invisible. Estaba casado, pero existían rumores persistentes de escapadas calculadas y amistades masculinas que no eran del todo amistosas. Un asistente de producción relató que había una rutina fija en grabaciones nocturnas. Arturo pedía una silla adicional junto a su monitor, donde se acomodaba un hombre reservado de lentes oscuros que no conversaba con nadie. Jamás se presentó como parte del equipo, pero tampoco se le solicitaba que se retirara. Era como si todos comprendieran que estaba ahí por otra razón. También se comentaba que en camerinos recibía sobres cerrados con notas breves. Una vez hallaron uno en la basura que decía: «Si esta vida no nos permite ser, por lo menos déjame acompañarte en lo que resta». Arturo envejeció sin escándalos, pero esa parte de él quedó resguardada en la sombra, vista por muchos pero jamás nombrada. Pedro Armendáriz.
Armendáriz siempre proyectó masculinidad absoluta, pero esa fuerza era también una coraza que protegía algo vulnerable. En los estudios corrían rumores sobre la cercanía que mantenía con un fotógrafo estadounidense. El hombre viajaba con él sin funciones claras y siempre se hospedaba en habitaciones contiguas que Pedro solicitaba expresamente. Era común verlos caminar de noche por las locaciones, regresando cuando todos dormían. Durante un rodaje en Durango, un asistente afirmó haberlos visto en una conversación demasiado íntima. Armendáriz evitaba preguntas sobre su vida privada. Cuando el fotógrafo no estaba, Pedro se volvía tenso. Cuando aparecía, cambiaba completamente. En 1963, cuando su salud decayó por cáncer, el fotógrafo fue a verlo sin anunciarse y permaneció a su lado unos días antes de que Pedro terminara con su vida de un disparo. Un maquillista lo resumió así: Pedro nunca habló de amor, pero todos sabíamos quién era la única persona que lograba desarmarlo completamente. Antonio Badú. Antonio Badú, con su mirada intensa, fue uno de los galanes más particulares del cine de oro. Durante años sostuvo una relación íntima con un bailarín del Teatro Blanquita. Se refería a él como mi amigo del alma porque lo acompañaba en giras, grabaciones y reuniones, siempre con perfil discreto. Nunca se casó y aunque tuvo romances breves con actrices, ninguno prosperó. Al concluir funciones, Badú desaparecía por días, recluido en su casa junto al bailarín. En esas ausencias no recibía a nadie ni atendía llamadas. Un actor contó que una vez lo visitó sin avisar y Badú no abrió la puerta. Estaba con él y no quería que nadie irrumpiera en ese mundo privado. La relación no resistió el tiempo y el bailarín emigró eventualmente. Badú jamás volvió a mencionarlo, pero en sus últimos años sus cercanos notaron una nostalgia inexplicable. Falleció rodeado de reconocimientos profesionales y silencio personal absoluto. Tito Junco. Tito Junco fue siempre el rostro severo del cine mexicano. Jamás se le conocieron romances con actrices, algo que alimentó murmullos en el medio. Quienes trabajaron con él notaban la presencia constante de un director con el que mantenía una cercanía que excedía lo profesional. Ese hombre aparecía en sus rodajes y giras discretas. En público, Tito evitaba comentarios afectivos, pero en la intimidad se percibían miradas prolongadas y una complicidad que no pasaba inadvertida. La relación funcionaba bajo un pacto absoluto de discreción. Era un vínculo que no necesitaba nombre. Con los años, la presencia del director se volvió inseparable de la de Tito. Viajaban juntos, trabajaban juntos y compartían una intimidad que todos veían pero nadie nombraba. Cuando Tito murió, el llanto del director fue más revelador que cualquier confesión. Ese fue el amor que Tito eligió mantener oculto hasta el final, protegido por la discreción absoluta. Julio Alemán. Durante décadas se habló de la amistad estrecha que Julio Alemán mantuvo con un actor de reparto. Compartían viajes, camerinos y fiestas privadas. Su cercanía era tan natural que muchos la interpretaban como una complicidad que iba más allá de lo laboral. Cuando Julio llegaba a un set, el primero en aparecer era ese compañero, siempre atento como si siguiera un código silencioso que solo ellos entendían. Julio se casó y tuvo hijos, cumpliendo las expectativas sociales, pero esa relación masculina era un mundo aparte que jamás exhibió públicamente. En reuniones del gremio, algunos comentaban que al actor se le iluminaba el rostro cuando ese hombre entraba a la sala. En sus últimos años, cuando la salud empezó a deteriorarse, aquel compañero permaneció firme a su lado, cuidándolo sin cuestionamientos. La familia aceptó esa presencia sin preguntas, comprendiendo que aquel amor no necesitaba ser nombrado para ser profundo. Fernando Soto, Mantequilla, fue uno de los rostros más queridos del cine de oro. Detrás del telón existía una vida completamente diferente. Durante los rodajes mantenía una relación cercana con un actor secundario de televisión. No era parte del elenco oficial, pero siempre estaba presente. Es su ayudante, decían algunos. En realidad, era el compañero con el que compartía casa en privado. Ambos establecieron un acuerdo. Nada de muestras públicas ni fotografías juntos, pero entre bambalinas era evidente que había algo más. Fernando le dedicaba canciones en fiestas privadas y le escribía pequeñas líneas en sus libretos. Una vez, alguien lanzó una burla sobre su cercanía. Fernando guardó silencio y luego respondió: «Uno ama como puede, no como le permiten». Tras su muerte, el otro hombre no volvió a aparecer en los escenarios. Su nombre no figura en ninguna película importante, pero sí en los recuerdos más íntimos del actor que lo amó en silencio. Domingo Soler. Domingo Soler, el más serio de los hermanos Soler, era admirado por su temperamento firme, pero en el ambiente existió siempre un rumor que solo circulaba entre maquillistas y asistentes. Mantenía una relación silenciosa con un joven iluminador que lo acompañaba en casi todas sus producciones.
Domingo evitaba conversaciones sobre su vida privada. El iluminador, de voz baja y presencia casi invisible, aparecía siempre al margen pero nunca demasiado lejos. Esperaban en el mismo vestíbulo, salían por puertas distintas y caminaban separados antes de entrar al mismo automóvil. Durante una filmación tensa, un asistente quiso mover al iluminador. Domingo intervino con frialdad. Él se queda aquí. Nadie volvió a cuestionar su presencia. Cuando el joven faltaba por enfermedad, Domingo se mostraba irritable. Cuando regresaba, recuperaba la serenidad. Todos lo entendían. En ese vínculo silencioso se escondía una parte esencial de él que jamás admitiría en público. Carlos López Moctezuma. En pantalla era fiero e implacable. Fuera del set, Carlos López Moctezuma era un hombre contenido que vivía con disciplina severa, sin grandes reuniones ni compañía visible. Estaba casado, pero rara vez se le veía con su esposa en eventos sociales. Sostenía desde hacía años una relación secreta con un hombre del mismo medio, un actor casado, también con hijos. Trabajaban juntos con frecuencia y sus habitaciones de hotel siempre quedaban una junto a la otra. El círculo cercano entendía, aceptaba, callaba, pero también percibían una tensión en Carlos, como si ese vínculo profundo pero condenado al silencio lo estuviera consumiendo. Falleció sin escándalos ni confesiones. Su funeral fue austero y sobrio. Pero en la última fila, un hombre que nadie identificó lloró en silencio durante toda la misa. Dicen que fue él, el único que realmente sabía quién estaba siendo sepultado ese día y que con su llanto también enterraba el único amor que nunca pudo vivir en libertad. Estas 10 historias representan solo una fracción de lo que realmente vivieron los hombres del cine de oro mexicano que se atrevieron a amar fuera de los límites permitidos por la sociedad. En una época donde la imagen lo era todo y donde un rumor podía terminar con décadas de trabajo, estos actores eligieron vivir divididos, una parte para las cámaras, otra para la intimidad prohibida. Algunos murieron sin confesar jamás, llevándose sus secretos a la tumba. Otros fueron víctimas de crímenes brutales que nunca se investigaron adecuadamente. Muchos más vivieron bajo el peso constante del miedo, la culpa y la imposibilidad de ser plenamente felices. Pero todos compartieron algo: el valor de amar en silencio, de proteger a quienes amaban y de sobrevivir en un sistema que los condenaba solo por ser quienes eran. Hoy, décadas después, estas historias siguen siendo incómodas para quienes prefieren recordar la época de oro solo por su brillo superficial. Pero es nuestra responsabilidad rescatar la memoria de estos hombres que, a pesar del miedo y la represión, eligieron amar. Si este video te impactó, si te hizo reflexionar sobre el precio que pagaron estos actores por vivir su verdad en secreto, entonces te pedimos que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte este contenido para que más personas conozcan estas historias silenciadas durante tanto tiempo. Dale like si crees que estos relatos merecen ser contados y respetados. Y déjanos en los comentarios cuál de estas 10 historias te conmovió más y por qué. En los próximos videos seguiremos revelando los secretos que la época dorada del cine mexicano intentó sepultar para siempre. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde la verdad sigue esperando ser contada.